En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación daremos el tema: escribe a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Continuaremos analizando las características de la iglesia de Éfeso y nos concentraremos especialmente en el siguiente texto bíblico. Según Apocalipsis capítulo 2 versículo 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El guía de la iglesia de Éfeso, como un siervo del Señor, estará atento a lo que el Señor dice y cumplir con la tarea que se le ha demandado en la iglesia como un buen servidor. Este debe reconocer la voz del Espíritu Santo en su corazón. Pero en la iglesia de Éfeso ocurría algo: había gente mala. ¿Cómo es posible si en una iglesia debe haber solo gente buena? En la iglesia de Éfeso, tal como en la iglesia de hoy, en este siglo, podría estar sucediendo que hay personas que solo quieren dañar a la iglesia por su obra de maldad dentro de la congregación. Y usted se preguntará: ¿podrá suceder esto en una iglesia?
es posible en un 100%. Recordemos las palabras de Jesús. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Entonces, ¿quiénes son los malos en una congregación como esta? Hay ciertos tipos de creyentes que sobresalen como creyentes malos, y presentaremos algunas características, y esto podemos definirlo conforme a las Sagradas Escrituras. Y como ya lo hemos repetido en los otros mensajes, siempre los daremos a conocer. Número 1. Los que no han nacido de nuevo. Número 2. Los que andan conforme a la carne. Número 3. Los que no se someten a la sana doctrina. Número 4. Los que juzgan al hermano. Número 5. Los amigos del mundo. Número 6. Los que duermen. Y número 7. Los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y número 8. Los mentirosos. Ahora daremos a conocer los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Quiénes dicen ser apóstoles y no lo son? Según las Sagradas Escrituras, el apóstol es un escogido de Dios. Pero cabe hacer algunas preguntas antes de seguir con el tema. ¿Pero son todos apóstoles? ¿Quién los nombra? En este tiempo actual, ser apóstol es un título muy grande para el hombre delante de Dios, pues entendemos que los primeros apóstoles fueron 12 según San Lucas capítulo 6 versículo 13 al 16. Dice la palabra de Dios: y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. De acuerdo con lo que aparece en la Biblia, las principales características para ser llamado apóstol deben ser 3. Número 1. Primeramente, haber conocido personalmente a Jesús. Número 2. Haber sido escogido y enviado por Jesús. Número 3. Haber sido elegido por el Espíritu Santo. En términos bíblicos, todos los apóstoles, excepto Matías, que fue elegido por sorteo para reemplazar a Judas Iscariote, según Hechos capítulo 1 versículo 24 al 26. Dice la palabra de Dios: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Amén. Luego aparece Pablo el apóstol en 1 Corintios capítulo 15 versículos 5 al 9. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. En el caso de Pablo de Tarso no está claro si vio a Jesucristo, dado que solo se menciona que escuchó la voz de Jesucristo y quedó ciego, pero se sobreentiende que fue elegido personalmente por Cristo.
Posteriormente firmó sus escritos como Pablo apóstol a los gentiles y fue protagonista de la mayor parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cabe preguntar, ¿habrán apóstoles en el tiempo actual? ¿Qué dice usted? Dejamos unos segundos para que medite y piense, y esperamos no decepcionarlo si le damos una respuesta positiva. Y la respuesta es claro que los puede haber. Recordemos que Jesús está vivo y aún, si es su voluntad, Él puede llamar a quien sea para servirle, pero todos tienen un llamado especial. Jesús puede elegir a quien sea para avergonzar a los sabios de este mundo. La Biblia dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Según 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29. Pero está claro también que no todos pueden ejercer apostolado. Tampoco no todos pueden ser profetas. No todos pueden ser pastores y no todos pueden ser evangelistas. A cada uno se le ha otorgado algo, pero esto es según la voluntad de Dios. Según Efesios capítulo 4 versículo 11 al 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y hago la pregunta, ¿es vigente esta porción bíblica o es que ya expiró? Porque según he leído, parece que el Señor declara aquí los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, y son bien marcados. Habla a otro de pastores y maestros. Entonces, ¿será que esto ya terminó o continúa vigente aún en este tiempo? Claro que debemos tomar en cuenta ciertos aspectos. Y volvemos a repetir, son llamados y elegidos por Dios. Y aquí no hay intervención humana ni decisiones de mentes humanas carnales. Las decisiones y los ministerios son otorgados por Dios. Si el apóstol Pablo no hubiera sido llamado por Dios, nunca hubiera podido hacer lo que hizo, lo que está escrito en la palabra de Dios. Y el ser llamado apóstol no es conforme a la voluntad humana. El apóstol Pablo adjudicó su llamado siempre que era por la voluntad de Dios, y esto lo denota en sus escritos. Según de Corintios capítulo 1 versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que está en toda Acaya. En Gálatas capítulo 1 versículo 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. Y en Efesios capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Amén. Con todo esto, el apóstol Pablo advertía con el celo de Dios en su corazón que temía por aquellos que se habían apartado de la verdad. Y esto sucede cuando alguien es llamado, pero que al cabo de unos años se aparta por alguna circunstancia. Se encuentran con un tropiezo y se extravían de la verdad. Aparte de los 12 apóstoles, evidentemente ellos estaban muy aferrados a Cristo. Le llamaban profeta, querían hacerle rey, le siguieron a través del mar y sin embargo, cuando les dijo que era el pan que descendió del cielo, murmuraron.
Cuando les dijo que debían comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, ellos dijeron: «Dura es esta palabra». Y fue por esta razón que se volvieron atrás y no anduvieron más con Jesús. Pero Jesús sabía y conocía a los hombres y les decía: «Pero hay algunos de vosotros que no creéis». Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Y decía: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se le ha concedido el Padre». Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: «¿Acaso queréis vosotros iros también?». Simón Pedro respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios». Jesús le respondió: «¿No os escogí yo a vosotros los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo». Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. San Juan capítulo 6 versículos 64 al 71. Esto queda claro, que sin Jesús no hay nada que podamos ejercer para desarrollar un ministerio, y que aún en medio de muchos servidores puede que haya algunos Judas traicionando a Jesús. O tal vez puede ser que muchos digan: «Barrabás, suelten a Barrabás». Todo puede suceder en este tiempo actual que estamos viviendo. De estos posiblemente salieron algunos extraviados de la verdad, siguiendo con sus pasiones pero ya sin Cristo. Y con esto extraviaban a muchos también y se diseminaba un evangelio barato, algo diferente con otro espíritu que no era el Espíritu Santo, sino el espíritu de error. La palabra de Dios dice claramente, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 al 6. «Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que es el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Amén». Pues con esto queda demostrado, según las Sagradas Escrituras, que desde hace tiempos los falsos apóstoles y mentirosos ya existían desde la antigüedad. También esto es preocupante, porque si una persona dice ser cristiana y no lee y ni se instruye en la palabra de Dios, es una presa fácil para que pueda ser engañado o engañada. Recordemos que Jesús dice que engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. Y esto es lo preocupante en estos tiempos actuales, muy peligrosos. Y al parecer la palabra sigue su cumplimiento, según San Mateo capítulo 24, versículo 24. «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Amén. Al parecer, esto está pasando. Por eso le recomendamos que si alguno está en esta condición, medite en su corazón si no ha sido objeto del engaño de Satanás. Si alguno se ha extraviado de la verdad y predica, le recomiendo nuevamente que si ya no anda en la verdad, busque a Dios. Él será el que le va a mostrar su condición. No vaya donde el hombre, no permita que le juzguen para que no sea tropiezo a nadie, sino que le recomiendo sinceramente que vaya en ayuno y oración y preséntese delante de Dios si lo que está haciendo está bien o está mal.
Porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Así que esto está sucediendo, dése cuenta. Muchos podrían estar predicando la palabra de Dios y sin embargo no saben que son usados por el mismo Satanás. Y ahí donde el verdadero cristiano tendrá que discernir a la perfección en oración con Dios, en comunión con Él, para no dejarse engañar de estos fraudulentos falsos apóstoles. Ahora bien, esto es lo que nos habla de aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Porque muchos dicen tener un apostolado. La pregunta es, ¿son llamados por Dios? Bueno, esto no juzgaremos según nuestro conocimiento, pero hay una palabra que sí los juzga. Si no son enviados por Dios, ¿qué es lo que están haciendo? Tal vez usted podría tener otras respuestas, pero sin embargo, debemos estar atentos porque estamos, como dice la palabra, en tiempos muy peligrosos. Ahora, también hay un tipo de creyente malo y Dios los llama mentirosos. ¿Por qué les llama mentirosos? Según San Juan capítulo 8, versículo 43 al 44 dice: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Hablo de aquellos que dicen ser apóstoles, que dicen ser profetas, y sin embargo no entienden el lenguaje del Espíritu Santo de Dios. Y sin embargo no se dan cuenta que son usados por el mismo Satanás, engañando y siendo engañados por otros. Y estos son los otros del cual los califica la Biblia como creyentes malos. Y aquí van incluidos algunos ministros supuestamente de Dios. Pero la verdad no está en ellos, sino que Dios los ha llamado mentirosos porque han negado la fe. Y estos se han vuelto a los cuentos, a las fábulas. Y esto es el mismo artífice del mismo engaño de Satanás que ni ellos se dan cuenta. Ellos mismos meten cizaña y mentira a la gente para tenerla bajo su mano y su control, que lamentablemente usa a los supuestos ministros de Cristo engañados con su falsa doctrina. Este es el ejemplo de la apostasía que hoy vemos en este tiempo. Se puede caer, se abandona la fe y además en el engaño y se cree de una manera deliberada en la mentira. Y no se trata de un cristiano que caiga en algún pecado en particular, sino de un abandono definido del cristianismo por parte de un profesante no convertido. Hablo de aquellos que dijeron algún día que eran cristianos y ahora ya no lo son, y que no han experimentado un verdadero encuentro con Jesús, ni se han convertido por el Espíritu Santo. La verdad, no hay muchas esperanzas para el que se encuentra en este estado espiritual, porque siempre pensará tener la razón en lo que dice y hace. Pero no son verdaderos tal como en la antigüedad. La gente estaba engañada por estos falsos maestros. Nuestro Señor les reprochó su dureza y su mentira porque no creyeron en Él. La Biblia dice: «Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios», según San Juan capítulo 8, versículo 45 al 47.
Amén. Observación final acerca de los creyentes malos en una iglesia. Ya lo hemos definido, y no de extrañarse que en una congregación como la de Éfeso pudo haber ocurrido lo mismo. Después de todo, nos percatamos de las palabras de Jesús como guía principal en este mensaje. Y mientras la iglesia de Jesucristo no haya sido levantada al cielo en el arrebatamiento, creemos que la apostasía es inevitable. La palabra de Dios se tiene que cumplir, y por eso debemos velar y orar todo el tiempo, porque andan como fieras y estrellas errantes, dice la palabra de Dios, y de esto debemos guardarnos. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas capítulo 1 versículo 13. Amén. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste el tercer día, y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.